Lo que vamos a hacer con estos ejercicios es aplicar las definiciones que hemos visto en teoría. Ahora bien, teníamos una serie de conceptos cuando trabajamos en funciones de varias variables, ¿verdad? Teníamos por un lado lo que sería el concepto de el límite doble. Tenemos también unos conceptos que eran los de límites reiterados. Y teníamos un último concepto que era el concepto de límites direccionales. Nuestro objetivo en esta asignatura o en esta parte es, a la hora de trabajar con el límite doble, yo quiero ver si existe o si no existe. Y además, cuando sepa que existe, también quiero calcularlo. Entonces, los límites reiterados y los límites direccionales me van a servir a mí esencialmente como herramienta cuando yo crea que el límite no existe. Pero nunca me van a servir para probar que el límite doble existe o para justificar que vale un determinado valor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo coja esta función, la primera pregunta que yo me voy a hacer es, vale, me hablan de continuidad. Muy bien, porque continuidad significa calcular un límite doble y ver que coincide con el valor de la función en el punto. Entonces, para esta función ocurre lo mismo que hacíamos con funciones de varias variables. Es decir, fuera del 0, 0, arriba que tengo un polinomio, abajo que tengo un polinomio, los polinomios son continuos en todo R2, los polinomios son continuos en todo R2, el cociente de funciones continuas es una función continua. El único problema que tengo para esta función es en el punto en el que hay un cambio de definición, que eso ocurre en el 0, 0. Entonces, para ver si f de xy es continua en el punto 0, 0, debería ser nuestro límite doble, límite cuando xy tiende al punto 0, 0 de la función f de xy debería coincidir con el valor de f en el punto 0, 0. Y aquí me dicen que en el punto 0, 0, ¿cuánto vale mi función? Justamente 0. En este caso, yo sé cuánto debería salirme el límite doble. El límite doble debería salir 0. Pueden pasar dos cosas. Que el límite doble no exista o que el límite doble exista y valga 0. Entonces, vamos a ver en qué situación estamos. La pregunta es, ¿tú qué crees que está ocurriendo aquí? Porque en función de lo que tú creas, normalmente vas a tomar un camino u otro. ¿Qué es lo más normal? Que al principio tú no tengas más o menos una idea intuitiva de cuál es la situación, ¿verdad? Diga, es que yo todavía no estoy seguro de, no veo claro, no he hecho mucho ejercicio, no he practicado, de si sale o no sale. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo ataco este problema? Pues entonces vamos a ir atacándolo utilizando otras herramientas. Como no estamos seguros, vamos a ir utilizando las herramientas más sencillas. ¿Que todo va funcionando bien? Ah, pues a lo mejor eso significa que de verdad voy a tener que utilizar la definición epsilon delta para probar que mi límite doble efectivamente vale 0. O si por el camino hay algo que falle, entonces ya me ha servido para darme cuenta de que no existía el límite doble. Como aquí no estamos muy seguros, vamos a hacer eso. Vamos al principio ir comenzando por el menor nivel de dificultad, que sería estudio de los límites reiterados. Entonces aquí, como no estamos seguros de si existe dicho límite doble, vamos a comenzar estudiando los límites reiterados.
límites reiterados. Primer límite reiterado, pues por ejemplo el límite cuando, como es al punto 0, 0, cuando la x tiende a 0, del límite cuando la y tiende a 0 de mi función f de xy. Tendríamos aquí el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de esta función que sería x cuadrado por y entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué nos quedaría? Límite cuando x tiende a 0. Dice, bueno, arriba ¿qué me quedaría? X cuadrado por 0, ¿verdad? Y abajo si sustituyo me quedaría x al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Cuánto sale este numerito? X cuadrado por 0 es 0. X cuadrado más 0 es x cuadrado, pero 0 entre algo distinto de 0 me sale directamente 0. Y el límite de la constante 0 me sale 0. ¿Cuánto se supone que debería valer mi límite doble? Debería valer 0. He calculado un límite reiterado y sale 0. ¿Puedo decir entonces que el límite doble es 0? No. Pero parece que la cosa está funcionando bien de momento. ¿Vale? Decimos, bueno, todavía no estoy convencido. Vamos a calcular otro límite reiterado. Venga. Análogamente, vamos a calcular el límite cuando la y tiende a 0 del límite cuando la x tiende a 0 de mi función f de xy, que sería límite cuando la y tiende a 0 del límite cuando la x tiende a 0 de la función x al cuadrado por y entre x al cuadrado más y al cuadrado. Tomamos límite cuando y tiende a 0 y aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos 0 al cuadrado por y entre 0 al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuánto vale esta expresión que aparece aquí? 0 al cuadrado es 0, 0 por y sigue siendo 0, pero abajo 0 al cuadrado más y al cuadrado me queda simplemente y al cuadrado, que es algo distinto de 0. 0 entre algo distinto de 0 me vuelve a quedar 0 y el límite de la constante 0 es la propia constante 0. Oye, pues resulta que esto sigue funcionando bien. Se supone que el límite doble tenía que salirme 0 y he calculado los límites más sencillitos que eran los reiterados y me han salido 0. Pero no puedo decir, ¿cómo he calculado los dos límites reiterados entonces el límite de vale 0? No. Pero de momento no hay indicios de que pueda estar fallando. Dice, bueno, pues vamos a pasar Pablo, así. Dime. en los denominadores sale distinto de 0. Sí, tengo cuando x cuadrado más 0 al cuadrado es x al cuadrado. Y x al Sí, cuadrado, pero. como x tiende a 0, se acerca todo lo que tú quieras a 0, pero nunca llega a valer 0, ¿verdad? Vale, sí, claro. Es verdad, dice, Verdad, oye, verdad. es que si A tomase veces me límite, ya, confundo. pero antes de tomar límite, esta cuenta es arriba si hay un 0 y abajo hay un x al cuadrado. Y en el Claro, límite sí, sí. no estoy tomando nunca el punto al que me estoy acercando. Por eso sé que siempre es distinto de 0. ¿Vale? Sí, sí, sí. Como esto funciona bien, decimos, vamos a subir el nivel de dificultad. Vamos a estudiar límites direccionales. Entonces, a la hora de estudiar límites direccionales, necesito hacerlo a través de direcciones que pasen por el punto correspondiente. Hombre, puestos a elegir direcciones, vamos a ir subiendo el nivel de dificultad. Vamos a coger direcciones de grado 1, rectas. A lo mejor direcciones de grado 2, parábolas, y así de forma sucesiva. Entonces, ahora vamos a estudiar
los límites direccionales a través de rectas igual a m por x. No ponemos el más n porque como son rectas que tienen que pasar por el 0, 0, la n tiene que valer 0. ¿Vale? Tiene que ser siempre curvas que pasen por el punto en cuestión. En este caso, que pasen por 0, 0. Diríamos, bueno, tendría que estudiar formalmente el límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy. Y como es a través de la dirección igual a mx, aquí debajo ponemos igual a mx. Esto es una forma de escribirlo. ¿Qué significa esto realmente? Significa que estamos calculando el límite cuando x tiende a 0 únicamente y en la función f dejo la x tal cual, pero la y la voy a sustituir por mx. Ah, es que mira, es que entonces aquí lo que nos queda es el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por la y que es m por x dividido entre x al cuadrado más m por x, todo eso al cuadrado, ¿vale? Ahora lo guay de los límites direccionales es que hemos pasado de límites de varias variables a límites de una variable, como hacíamos antes. Entonces esto podrá ser más o menos complicado, pero son los límites sencillos que yo sé estudiar de funciones de una variable. Por lo tanto, decimos, bueno, voy a fijarme en el grado que tengo, como tengo cociente de polinomios, me di cuenta de que arriba tengo un x al cubo que multiplica la m, ¿verdad? Y abajo puedo sacar un x al cuadrado que multiplica factor común aquí a un 1, más de este segundo término me aparece m al cuadrado. Claro, pero es que entonces cuando yo simplifico, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando la x tiende a 0, un x al cubo con el x cuadrado simplifico y me queda x que multiplica a la m y lo dividimos entre 1 más m al cuadrado. Pero m entre 1 más m al cuadrado, eso es una constante, eso es un número, ¿verdad? Cuando la x tiende a 0, 0 por lo que sea me vuelve a quedar 0, ¿verdad? Entonces a lo mejor tú llegas a este punto y dices, porque este límite direccional haya salido 0, ¿puedo decir que existe el límite doble y vale 0? No, no lo puedo decir. Pero tampoco aparece un problema. Entonces cuando tú dices, joder, tengo que ver si el límite doble vale 0. Y resulta que he calculado los límites reiterados. Y los dos existen y valen 0. Y he calculado límites direccionales por recta. Y también vale 0. ¿Puedo ponerme con parábolas? También. Pero a lo mejor ya llega un momento en el que tú dices, yo ya me creo que esto va a ser 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú ya dices, oye, yo me creo que el límite doble tiene que ser 0. ¿Cómo lo pruebo? Ese es el problema gordo. ¿Por qué? Porque tenemos que probarlo usando la definición. Y eso significa que tengo que usar la definición epsilon delta. Es decir, si llegados a este punto ya nos hemos convencido de que dicho límite doble sí va a valer 0, debemos probarlo
usando la definición. ¿Eso qué significa? Que usando la definición, ¿qué teníamos que hacer? Decimos, es que yo quiero ver si que el límite cuando x y tienda al 0, 0 de la función f de x y, que eso valga 0, lo que significa por definición es que para todo epsilon mayor que 0, debo encontrar un delta positivo tal que si cojo puntos x y de modo que la norma del x y menos el 0, 0 es menor que delta, pero obviamente aquí estamos trabajando igual que con límites de una variable, con que esto sea mayor que 0, entonces la función f de xy menos mi candidato al límite, que en este caso es el 0, tiene que ser menor que epsilon. Y dice, vale, ¿y en la práctica cómo trabajo yo con esta definición? Pues mira, en la práctica lo que tú vas a hacer va a ser seguir una serie de pasos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar este comportamiento en distintos pasos. Primero, aquí aparece un para todo epsilon, ¿verdad? Entonces lo que tú vas a hacer va a ser fijar este epsilon. Es decir, fijamos el epsilon mayor que 0. Lo segundo que tienes que hacer que es encontrar ese delta, ¿verdad? Entonces, buscamos el delta, que es un delta que va a depender de quién. De epsilon, ¿verdad? Y tengo que averiguar qué pongo aquí. Y lo importante tiene que ser algo que sea mayor que 0, ¿vale? ¿Qué puedo usar? Es decir, tú tienes que hallar aquí qué ponemos aquí. Eso es lo importante, que sería encontrar ese delta. Y ahora, ¿qué es lo que podemos usar? Usamos que aquí lo tenemos. Que la norma del xy menos el 0, 0 es menor que delta, ¿verdad? Pero aquí hemos dicho que vamos a trabajar con una norma muy concreta, que es la distancia euclidia. Es decir, que esta norma del punto xy menos el 0, 0 sea menor que delta, lo que significa es justamente que x al cuadrado, pues sería x menos 0, pero x menos 0 es simplemente x, que x al cuadrado, más y menos 0, que es y, lo elevamos al cuadrado, que la raíz cuadrada de eso sea menor que delta. O lo que es lo mismo, si no quiero trabajar con la raíz cuadrada, elevo todo al cuadrado y que x cuadrado más y cuadrado sea menor que delta al cuadrado. ¿De acuerdo? De aquí hay muchas veces que podemos utilizar algo que es un poquito más sencillo. Y es que si eliminamos el y al cuadrado, me quedaría x cuadrado más chico que delta al cuadrado. O lo que es lo mismo, que el valor absoluto de x es menor que delta. Y si hago el mismo procedimiento pero quitando el x al cuadrado, me quedaría que y al cuadrado es menor que delta al cuadrado. O sea que valor absoluto de y es menor que delta. Entonces, las tres cosas que yo voy a tratar de usar van a ser esta de aquí, este valor absoluto de x menor que delta y este valor absoluto de y menor que delta. ¿Vale? Y con estas cosas, ¿cuál es mi objetivo? Acotar, ¿verdad? ¿Qué tengo que acotar? Tengo que acotar justamente esta diferencia, ¿verdad? Es decir, pues con esta información vamos a acotar nuestra función. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo
aquí arriba, ¿vale? Entonces ahora con todo esto, mi cuarto paso es acotar, es decir, porras. Aquí, cuarto paso, acotamos. ¿Y qué es lo que vamos a acotar? Pues cuánto vale valor absoluto de f de xy menos el 0. Hombre, es que esto es simplemente el valor absoluto de la f es x cuadrado por y entre x cuadrado más y cuadrado y le restamos 0. Ya bueno, pero es que restar 0 es nada. Y ahora tú dices, el x al cuadrado, eso es positivo, entonces en valor absoluto se queda igual, ¿verdad? El y, si lo pongo como valor absoluto. Y abajo, el x cuadrado más y cuadrado es que siempre es positivo, entonces el valor absoluto no hace falta ponerlo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Yo no quiero tener cosas dividiendo. Tú puedes decir, ah, mira, aparece x cuadrado más y cuadrado. Lo cambio por delta. No, porque está dividiendo, no está multiplicando. Tú quieres quitarte los problemas que tienes dividiendo. Para que solo me queden cosas multiplicando. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué podríamos pensar? Yo quiero tratar de acotar esto como un menor o igual, ¿verdad? O un menor estricto, me da exactamente igual. Pues aquí hay una acotación muy útil cuando tenemos cosas positivas, que es decir, oye, resulta que x al cuadrado o y al cuadrado es siempre como algo mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, si yo sumo lo mismo en los dos lados de la igualdad, o de la desigualdad, se mantiene la desigualdad, ¿verdad? Y entonces aquí me quedaría que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que simplemente 0 más x cuadrado es x al cuadrado, ¿verdad? Pero como está dividiendo, esta desigualdad al dividir, ¿qué ocurre? Que se intercambia, ¿verdad? Y entonces abajo, ¿qué me parecería simplemente? Menor o igual que x al cuadrado, ¿cierto? Y arriba sigo teniendo mi x al cuadrado y mi valor absoluto de y, ¿verdad? Pero ¿qué ¿Puedes ocurre? repetir otra vez? Sí, aquí lo que hemos dicho es como si tú dijese, es que tengo 7 mayor que 5, ¿verdad? Entonces, un séptimo es menor que un quinto. Hemos hecho lo mismo. X cuadrado más y cuadrado es siempre mayor o igual que x al cuadrado. Si le doy la vuelta a la fracción y ahora pasa a estar dividiendo, el mayor o igual se convierte en menor o igual, ¿verdad? Y aparece dividiendo el x al cuadrado. ¿Vale? Es como si también lo podías haber puesto aquí diciendo, oye, es que 7, que es 5 más 2, es mayor que 5, ¿verdad? Como si quitases el 2, porque es algo positivo. Lo mismo hemos hecho aquí con el y cuadrado. Como el y cuadrado es algo positivo, puedes quitar este 2, por así decirlo. Lo que pasa es que divides entre algo más chico, entonces el resultado es más grande. Lo bueno es que con esta opción, ¿qué ocurre con este x al cuadrado y con este x al cuadrado? Se me simplifican, ¿verdad? ¿Y quién me aparece entonces arriba únicamente? El valor absoluto de y, ¿cierto? Oh, pero cuando a mí me aparece valor absoluto de y, eso me gusta. ¿Por qué? Porque valor absoluto de y es una de las cosas que yo podía utilizar, ¿verdad? Y decir que valor absoluto de y es ¿cómo? Es menor que delta. Oye, pero es que yo tengo que llegar a que esto sea menor que epsilon. Si ha llegado a que ya es menor que delta, a esto llámalo epsilon. Entonces, ¿cuál es el delta que tienes que colocar aquí? El delta que tienes que colocar es justamente el epsilon que tenías al principio. ¿De acuerdo? Porque si justamente eliges delta como epsilon, cuando tú acotas aquí te queda menor que delta y delta es igual a epsilon, o sea que efectivamente te queda menor que epsilon.
Y si hemos dicho para cualquier epsilon que tú quieras, siempre encuentro un delta, el propio epsilon. De modo que si utilizo estas cosas moradas, entonces efectivamente valor absoluto de f de xy menos 0 es menor que epsilon. ¿Eso qué significa? Que hemos probado utilizando la definición el qué. Que el límite doble de mi función vale justamente 0. Es decir, con esto, luego tenemos que el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy vale 0 y como f de 0, 0 es igual a 0, tenemos que f de xy es continuo en 0, 0. ¿De acuerdo? Vale, ¿Todo bien con esta función? sí. Vamos a coger otra ahora para que veas cómo puede cambiar la situación. Ahora, me piden una muy parecida. Me piden x más y entre x menos y, ¿verdad? Me dice, bueno, misma idea. Yo no estoy seguro. Luego te voy a explicar un truquito para cuándo podemos obtener continuidad fácilmente. Pero aquí dice, oye, tengo una misma función. También hay cociente, también hay cosas. Vamos a estudiar los límites reiterados, ¿verdad? Entonces, igual, como no tengo ni idea, pues comenzamos estudiando los límites reiterados de nuestra función, ¿verdad? Venga, pues por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de mi función f de xy. ¿Qué nos va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 y mi función sería la función x más y entre x menos y, ¿verdad? Que nos quedaría entonces el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Si la y tiende a 0, aquí me queda x más 0 entre x menos 0, ¿verdad? Que ya de entrada, ¿cuánto vale esta expresión que tenemos aquí? X más 0 es x. Entre x menos 0 es x, pero x entre x, 1, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el límite de la constante 1? Vale justamente 1, ¿verdad? ¿Puedo afirmar yo entonces que el límite doble de la función vale 1? No. Pero lo que yo puedo decir aquí es que en caso de que exista el límite doble, debe ser ese límite doble L igual a 1, ¿verdad? Por ejemplo, yo de aquí ya podría probar que qué ocurre con la continuidad de mi función en el 0. Que no puede ser continua, ¿verdad? Porque ¿cuánto debería valer el límite doble? Debería coincidir con lo que vale la función en el punto, ¿verdad? Y yo ya sé que si existe, debería valer cuánto es el límite doble. 1, ¿verdad? Entonces, como en caso de que exista L
tenemos que L tiene que ser distinto de 0, F no puede ser continuo en el origen 0, 0. Pero vamos a hacer un poquito más. Vamos a, además, determinar si el límite doble existe y vale 1 o si no existe, ¿verdad? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el otro límite reiterado, que es el sencillo, ¿verdad? Pues, análogamente, vamos a calcular quién sería nuestro otro límite reiterado, que es nuestro límite. Ahora, cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0 de mi función f de xy, que nos queda entonces límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0, mi función sería nuestra x más y entre x menos y. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que aquí tendríamos el límite cuando y tiende a 0. Como la x tiende a 0, tendríamos aquí 0 más y. Y abajo tendríamos 0 menos y, ¿verdad? Pero ahora 0 más y entre 0 menos y me quedaría y entre menos y, ¿verdad? Que eso vale menos 1. Y el límite de la constante menos 1, ¿cuánto vale? Menos 1. ¿Qué ocurre con estas dos cosas? Que ¿cómo son los dos límites reiterados? Distintos, ¿verdad? Y si los dos límites reiterados son distintos, ¿qué puedo afirmar yo del límite doble? Entonces, seguro que no puede existir límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy. Oye, que como consecuencia de esto, ¿qué ocurre también? Que por esto también tenemos entonces que mi función no puede ser continua porque no hay límite doble, ¿vale? Pero además, eso ya lo podía afirmar antes porque si hubiese existido el límite doble tendría que haber valido 1 y 1 es distinto de 0. Aquí nosotros además ya hemos dicho exactamente qué le pasa al límite doble y lo que le pasa es que no existe. ¿Se entiende el proceso? Sí. Es como si con funciones de una variable yo te hubiese dicho, imagínate que tienes una función f de x que fuese, no lo sé, valor absoluto de x entre x si la x es distinto de 0 y que vale 0 si x igual a 0. Pues para estudiar la continuidad en el 0, tú calcularías el límite por la izquierda, ¿verdad? Cuando tiende a 0 por la izquierda de f de x y dirías, es que por la izquierda, ¿cómo se define mi función? Como el valor absoluto estoy en 0 por la izquierda, es negativo, le cambio el signo, menos x, y divido entre x. Y eso me sale menos 1. Y si calculo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, me quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x entre x, que sería 1. Como estas dos cosas son distintas, ¿qué puedes decir tú del límite? Que no existe el límite cuando x tiende a 0 de tu función f de x. Entonces, si no hay límite, obviamente no puede ser el límite igual que lo que vale la función en el 0, porque no hay. O sea que no es continua. Pero además, si calculas un límite lateral, por la izquierda tú dices, bueno, si hubiese límite, el límite tendría que coincidir y valer menos 1, pero menos 1 seguro que es distinto de 0. Entonces, seguro que habiendo calculado únicamente un límite lateral, podrías decirme también, la función no puede ser continua. Lo que pasa que no sé
si el límite existe y vale menos 1 o si el límite no existe. Ah, pues mira, resulta que es que no existe. ¿Vale? La conclusión es la misma. La función no es continua. ¿Vale? Pero depende de cuál sea la pregunta. Si yo te pregunto por la continuidad, al hacer esta cuenta directamente puedes decirme, ah, como este menos 1 es distinto de 0, que es lo que vale f en el punto 0, entonces puedes asegurar que no es continuo. Pero si la pregunta es ¿cuánto vale el límite? Tengo que calcular el otro límite lateral. ¿Vale? Esa es la diferencia que tenemos. Venga, vamos a coger otra función. Por ejemplo, igual esto de aquí. Quitar esto de aquí. Venga, el 3. Aquí me dan esta función. Hay un truquito cuando tengamos cocientes de polinomios que normalmente, no siempre, pero normalmente vamos a fijarnos en qué ocurría con el primer polinomio que habíamos tenido. ¿Qué grado tenía el polinomio de arriba? X al cuadrado, grado 2, la y, grado 1. Como están multiplicando, ¿qué pasan con los exponentes? Que se suman, ¿verdad? Entonces, lo de arriba es un polinomio de grado 3. Y abajo, ¿qué grado tiene mi polinomio? 2, ¿no? ¿Qué grado es más grande? ¿El de arriba o el de abajo? Está arriba. ¿Y qué nos ha salido? Nos ha salido que sí había límite doble, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Pero justo en el otro ejercicio que hemos hecho, en este de aquí, ¿qué grado tiene el polinomio de arriba? 1. ¿Y qué grado tiene el de abajo? 1 también. ¿El de arriba es mayor estricto que el de abajo? No, ¿Y qué nos ha salido el límite doble? no existe. Pues eso va a ser un truco muy útil a la hora de determinar fácilmente, como idea intuitiva, si hay límite doble o no. Vamos a fijarnos en qué grado es más grande, si el de arriba o el de abajo. Si el de arriba es mayor estricto que el de abajo, lo más normal es que exista el límite doble. Si el de abajo es igual o más grande, entonces lo más normal es que no haya límite doble. Por ejemplo, en este ejercicio, arriba ¿qué polinomio tengo? ¿Qué grado tengo? 4. ¿Y abajo? 4 también, ¿no? ¿Eso qué significa? Que lo más seguro es que no vaya a existir ese límite doble, ¿verdad? Como yo creo que lo más seguro es que no vaya a existir el límite doble, no voy a intentar probar la definición epsilon delta, porque no debería salirme. Entonces vamos a comenzar estudiando reiterados, direccionales, etcétera, a ver si hay algo que falle, ¿vale? Que tú ya tienes tu intuición. ¿Qué estás diciendo? Debería pasar esto. Entonces tú ya vas por ese caminito, buscando a ver dónde puede estar el posible fallo. Entonces, aquí uno puede decir, oye, pues la intuición nos dice que no va a existir el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 y nuestra función f de xy. Para buscar ese posible fallo, vamos a ir calculando los distintos elementos. Elementos más sencillos, límite reiterado. Después, límite direccionales. Venga, pues, comenzamos por los límites reiterados. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues tendríamos límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de nuestra función f de xy, que nos quedaría límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 y ahora sustituimos y nos queda x al cuadrado por y al cuadrado entre x cuadrado por y cuadrado más x menos y, todo eso al cuadrado. Claro, ¿qué nos queda aquí? Nos queda el límite cuando x tiende a 0 y si te fijas arriba,
0 por lo que sea, 0, ¿verdad? Abajo, 0 por la y, 0. Y aquí, ¿qué me queda? 0 menos y al cuadrado sería y cuadrado, pero 0 entre algo distinto de 0, bueno, es la y la que tiene 0, sería x cuadrado. 0 entre x cuadrado, ¿qué ocurre? Que 0 entre algo distinto de 0, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? ¿Y el límite de la constante 0? 0. Y tú dirías, joder, pues no habíamos dicho que debería fallar. Eso significa que debería salirme algo distinto de 0. Y he calculado un límite retirado y justo sale 0. Dice, bueno, vale, a ver, que los límites retirados son los más sencillotes. A lo mejor eso está funcionando y más adelante nos encontramos un problema. Bueno, vamos a estudiar el otro límite reiterado, a ver si resulta que el problema está en ese otro límite reiterado. Entonces decimos, bueno, pues calculo el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de nuestra función f de xy, que sería límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de toda nuestra función, que es x al cuadrado por el y al cuadrado entre el x cuadrado por el y al cuadrado más el x menos y todo eso al cuadrado. Si la x tiende a 0, arriba 0 por lo que sea, 0. 0 por lo que sea, 0. 0 menos y sería menos y, lo elevo al cuadrado. Y cuadrado es algo distinto de 0 y 0 entre algo distinto de 0 me quedaría de nuevo 0. O sea que aparece límite cuando y tiende a 0 de la constante 0 que vuelve a valer 0. Y tú dices, joder, pues esto también ha salido lo mismo. Se supone que mi intuición me decía que no iba a existir. Y resulta que de momento todo funciona tal y como debería. He calculado el límite reiterado, ha existido y además vale lo mismo que debería valer la función en el punto. Y he calculado el otro límite reiterado, ha existido y además vuelve a coincidir. Pues de momento parece que no hay ningún fallo. Bueno, vamos a ir calculando los siguientes límites. Por ejemplo, podemos coger cualquier tipo de recta que pase por el origen, pero también podemos coger una muy concreta. En este caso, veamos qué ocurre con el límite direccional a través de la recta igual a x. No siempre tenemos que coger todas las posibles rectas, también puedo elegir yo una recta en concreto, igual a x, igual a 2x, la que sea. Decimos, pues mira, resulta que si yo estudio este límite direccional, límite cuando xy tiende al 0, 0 de mi función f de xy, pero a través de la dirección igual a x, ¿qué ocurre? Que tengo que calcular esto como un límite. Como voy a cambiar la y por x, solo tengo el límite cuando x tiende a 0 y se convierte en f de x, y cambio la y también por x, ¿verdad? Vale. Pero que entonces, ¿qué función me queda? Límite cuando x tiende a 0 de arriba x cuadrado por y cuadrado es otra vez x cuadrado, ¿verdad? O sea que x cuadrado por x cuadrado me quedaría x a la cuarta. Y abajo, x cuadrado por la y cuadrado es otra vez x cuadrado por x cuadrado, que sería x a la cuarta. ¿Y x menos x? 0. Entonces me quedaría más 0 al cuadrado, ¿verdad? Pero, ¿cuánto vale esta expresión antes de tomar límite? ¿X cuarta más 0? Es x cuarta. ¿Y x cuarta entre x cuarta? 1. ¿Y el límite de la constante 1 cuánto vale? 1. Anda. ¿Qué ocurre aquí? Si existe el límite doble, todo tiene que coincidir.
los direccionales, los reiterados, todo tiene que valer lo mismo. ¿Qué pasa si... No, es que los reiterados valen 0. Y justo hay un direccional que vale una cosa distinta de 0. Entonces puedes ya decir que está fallando el asunto. Es decir, como este límite 1 es distinto de 0, es decir, como el límite direccional no coincide con los límites reiterados, podemos afirmar que no existe el límite doble cuando xy tiende al 0,0 de nuestra función f de xy. Y además, entonces, f no es continua en el origen 0,0. Porque claro, si no tiene límite, no puedo decir que el límite coincida con lo que vale la función en el punto, ¿verdad? O sea que lo que habíamos dicho al principio de que mi intuición me decía que no iba a existir el límite, efectivamente ha sido correcta, ¿verdad? Pues mira qué bien. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes ejercicios que tenemos. Por ejemplo, aquí en este tenemos uno parecido que sería ahora la función y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Polinomio de arriba, ¿qué grado tiene? 2. Polinomio de abajo, ¿qué grado tiene? 2 también, ¿verdad? ¿Es el de arriba mayor estricto que el de abajo? ¿Qué va? Entonces, mi intuición, ¿qué me va a decir? Que esto debería fallar. Entonces, uno dice, ahora, oye, como el polinomio del numerador, que sería y cuadrado, no tiene mayor grado que el polinomio del denominador, que sería el polinomio x cuadrado más y cuadrado, la intuición nos dice que ¿qué debería pasar ese límite doble? Que no debería existir el límite doble cuando xy tiende al 0,0 de nuestra función f de xy. Bueno, ¿y cómo me di cuenta de que falla? Vamos a ver si falla algo de igual, reiterados o direccionales. Yo tengo que estar jugando con eso todo el rato. Siempre vamos a tratar de, a no ser que tú veas directamente dónde falla, si ves dónde falla directamente, úsalo, pero si no lo sabes, vas a ir comenzando de menor grado a mayor grado de dificultad. Entonces decimos, bueno, pues el menor grado de dificultad son siempre los límites reiterados. Vamos a empezar por ahí. Entonces, de nuevo, comenzamos estudiando los límites reiterados. ¿Qué vamos a tener? Pues bueno, límite cuando la x tiende a 0
del límite cuando la y tiende a 0 de mi función f de xy. Que nos quedaría esto simplemente límite cuando la x tiende a 0 del límite cuando la y tiende a 0 de mi f de xy, que sería ahora y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué ocurre ahora? Cuando la y tiende a 0, 0 al cuadrado es 0, ¿verdad? X cuadrado más 0 al cuadrado es x cuadrado. 0 entre x al cuadrado, ¿cuánto sale? 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos queda límite cuando x tiende a 0 de la constante 0. Y límite de la constante 0 es, de nuevo, la propia constante 0. ¿Vale? Vamos a calcular el otro límite reiterado. Límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de mi función f de xy. Que nos quedaría entonces límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de nuestra función y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué nos queda ahora? La x cuadrado o la x tiende a 0, entonces 0 al cuadrado, ¿qué nos quedaría aquí? Límite cuando y tiende a 0 de arriba mi y al cuadrado y abajo 0 más y al cuadrado vuelve a ser y al cuadrado. Pero y al cuadrado entre y al cuadrado antes de tomar límite, eso ya vale 1. Y límite de la constante 1 sale 1. ¿Qué ocurre con estos dos límites reiterados? Que resulta que al calcular los límites reiterados nos salen cosas distintas, ¿verdad? Y si los límites reiterados son distintos, ¿qué puedo afirmar yo del límite doble? Que entonces puedo afirmar que el límite doble no existe. Que es justamente lo que me decía mi intuición. Pues mira qué bien. Porque además, como no existe el límite doble, en particular, ¿qué puedo afirmar yo? Que si el límite doble no existe, ¿qué puedo decir sobre la continuidad? Pues que f no es continuo en el origen, que sería en el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo tenemos un modo relativamente sencillo de tratar de comprobar si mi función es continua o si existe su límite doble o no. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora si cogemos esta función de aquí? Cogemos, a ver dónde está. Esta. ¿Qué grado tiene el polinomio de arriba? 3, ¿Y qué grado tiene el polinomio de abajo? 2. Entonces, mi intuición, ¿qué me dice? Que sí va a existir. Que sí va a existir, ¿verdad? Y si va a existir, además, ¿cuánto debería valer? Lo que valga lo de arriba, ¿verdad? ¿Cuánto vale lo de arriba en el 0, 0? Lo de arriba en el 0, 0. ¿Arriba? O sea, 0 al debería cubo más valer 0 al cero. cubo sale 0, ¿verdad? Sí, claro, sí. Abajo 0 al cuadrado más 0 al cuadrado sería 0. Obviamente 0 entre 0 es una indeterminación, ¿verdad? Pero estoy diciendo que lo de arriba es realmente quien va a mandar en el límite. O sea que debería salirme lo mismo que me salga arriba. Si tú ya tienes esa intuición, tú dices, oye, ¿para qué? Si yo creo fervientemente que el límite doble va a ser 0, ¿de qué me sirve a mí calcular límite reiterado y ver que sale 0? Y límites direccionales por recta y ver que sale 0? Y límites direccionales por parábola y ver que sale 0? Y límites direccionales por espirales y ver que sale 0? De nada, ¿verdad? Porque aunque coincidan 10 millones de cosas, no puedo decir, entonces el límite doble es 0. El único modo que tengo de decir el límite doble es 0, ¿cuál es? Con la definición, ¿verdad?
Entonces, si yo creo que efectivamente el límite doble existe, voy a irme directamente a la definición. No voy a ponerme a calcular ante el resto de cosas de límite direccional y reiterado. Eso lo hago cuando o creo que falla o no tengo ni idea de si falla o no falla. ¿Vale? Entonces aquí, como ahora nuestra intuición nos dice que existe el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy y además vale 0, vamos a usar o vamos a tratar de probarlo directamente por la definición. ¿Qué hace esa definición? Una serie de pasos. Primero, fijamos nuestro valor de epsilon mayor que 0. Segundo, buscamos el delta, que es un delta que va a depender de epsilon, que no sé cuál es, pero tiene que ser algo mayor que 0, ¿verdad? Y aquí es donde tengo que colocar lo que sea. ¿Vale? ¿Qué podemos usar? Usamos que lo de siempre, la norma del punto xy menos el 0, 0, que es donde estoy calculando el límite, ¿verdad? Eso es menor que delta. Que esto es lo mismo que decir que x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es menor que delta al cuadrado. Que también hemos visto que podemos usar de forma equivalente que valor absoluto de x es como menor que delta, o también puedo usar que valor absoluto de y es menor que delta. Eso significa que yo quiero tener de algún modo este valor absoluto de x, este x cuadrado más y cuadrado, este valor absoluto de x o este valor absoluto de y. Cada vez que aparezca x cuadrado más y cuadrado lo voy a poder acotar por un delta al cuadrado. Cada vez que aparezca un valor absoluto voy a poder decir que es más chico que delta, o cada vez que aparezca un valor absoluto de y voy a poder decir que es más chico que delta. Pero para eso necesito que las cosas estén como multiplicando y no dividiendo. Entonces, con toda esta información, el paso fundamental, ¿cuál es? Acotar, ¿verdad? ¿Qué tengo que acotar? El valor absoluto de f de xy menos lo que yo creo que vale su posible límite. ¿Cuánto creo que vale su posible límite? 0. Venga, pues vamos a verlo, ¿verdad? Aquí decimos, es que mi función es esto de aquí. Venga, pues mira, mi función es valor absoluto de x al cubo más y al cubo. Dividimos entre x cuadrado más y cuadrado y le restamos 0. Esto en realidad que nos queda simplemente, nos queda lo de arriba, x cubo más y cubo, todo eso en valor absoluto, y abajo, como x cuadrado más y cuadrado es positivo, no hace falta poner el valor absoluto, puedo poner simplemente x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuál es el problema? A mí me gusta tener o bien valor absoluto de x o bien valor absoluto de y. No me gusta tener el valor absoluto de una suma. Pero para eso tengo una propiedad fundamental, que es lo que llamamos nosotros la desigualdad triangular. Desigualdad triangular.
¿Qué nos dice esa desigualdad triangular? Que el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Es decir, que el valor absoluto de x cubo más y al cubo es menor o igual que coger el valor absoluto de x, todo eso al cubo, y sumarle el valor absoluto de y, todo eso al cubo. Mira qué bien. Y todo eso lo vamos a dividir entre x al cuadrado más y al cuadrado. Y vamos a hacer una cosa, como tengo aquí una suma, vamos a separarlo esto en las dos fracciones correspondientes. Es decir, vamos a coger el valor absoluto de x, todo ello al cubo, y lo vamos a dividir entre x cuadrado más y cuadrado. Y le voy a sumar el valor absoluto de y al cubo, y lo voy a dividir entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué hacemos eso? Si yo no tuviese el y cuadrado aquí, podría simplificar el x al cubo con el x cuadrado, ¿verdad? ¿Puedo quitarme yo el y cuadrado? Anda, esto es como hicimos antes, ¿verdad? Si yo tengo que y al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces puedo decir que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que x al cuadrado, y entonces cuando le doy la vuelta, 1 entre x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1 entre x al cuadrado. Entonces puedo colocar aquí un menor o igual y decir, se me queda mi valor absoluto de x al cubo arriba, y abajo puedo poner simplemente un x al cuadrado, ¿verdad? Pero si ahora hago el mismo proceso con esta otra parte, pero en lugar de quitar el y cuadrado, ahora quito el x cuadrado, me queda valor absoluto de y, todo eso al cubo, entre el y al cuadrado, ¿verdad? Y resulta que esto se me simplifica el valor absoluto de x al cubo con el x al cuadrado, y que me queda únicamente un valor absoluto de x. Y aquí me queda simplemente un valor absoluto de y. Anda, mira qué guay, porque ya no tengo cosas dividiendo, ya solo tengo cosas multiplicando, ¿verdad? Y además, ¿qué hemos obtenido? Aquí tengo valor absoluto de x, y el valor absoluto de x es más chico que ¿quién? Que delta, ¿verdad? Más valor absoluto de y, y el valor absoluto de y es más chico que delta también. Entonces todo esto me queda 2 deltas. Pues cuando llegues a tu expresión con delta, a esa expresión la vas a llamar tú simplemente epsilon. Entonces, oye, técnicamente, ¿cuánto tendría que valer el delta en función del epsilon? Pues si epsilon es 2 delta, delta tiene que ser epsilon entre 2. Pues mira qué fácil, ya lo tenemos. ¿Se entiende? Vale. Entonces, realmente, en el momento en el que tú llegas a esto, ya puedes parar. No hace falta que despejes el delta y digas, oye, 2 delta es igual a epsilon, entonces el delta es epsilon entre 2. Vale, sí, lo que sea. Lo digo porque habrá veces que a lo mejor me queda, yo qué sé, delta cuadrado más 5 delta. ¿Cuánto vale delta? Pues yo qué sé, tendría que despejar la ecuación de segundo grado. Lo que sea que salga, ¿de acuerdo? Lo importante es que si llegas a una expresión de delta en la que no hay cosas dividiendo, ya hemos conseguido decir, ese será mi epsilon, y lo que salga es lo que tendría que poner aquí. ¿Se entiende el proceso? Sí. ¿Qué te parecen este tipo de ejercicios? ¿Complicado? ¿Sencillo? No. No sé, bueno. Siempre que tengamos polinomios, siempre que haya polinomios hay una intuición muy fuerte detrás. Ahora, hay que tener cuidado con ese truco que yo te he dicho de grado de arriba, grado de abajo. Decimos
casi siempre. ¿Por qué? Imagínate que yo cojo esta misma función, la misma, pero vamos a hacer un cambio. Y vamos a decir, en lugar de ser x cuadrado más y cuadrado, vamos a poner x cuadrado menos y cuadrado. Ah. Ahora la cosa no es tan sencilla, ¿eh? Ahora pueden cambiar las situaciones. Entonces, el hecho de que haya un menos pone las cosas un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque antes nosotros hacíamos unos razonamientos diciendo, que lo de abajo siempre es positivo, ¿verdad? Pero ahora lo de abajo no siempre es positivo, ¿cierto? Claro. Entonces, hay que tener cuidado. Sobre todo, imagínate que incluso yo simplifico esto un poco más y digo, no hay un y al cuadrado, simplemente hay un y aquí. ¿Ahora qué? No, es que fíjate, ¿qué ocurriría si, casualidad de la vida, tomemos el siguiente límite direccional? Vamos a coger aquí límite cuando x y tiende al 0, 0 de nuestra función f de x y abajo vamos a poner y igual a x al cuadrado y vamos a añadir, por ejemplo, más x al cubo, ¿vale? Y vamos a suponer que arriba esta función también tiene simplemente una y. ¿Tu razonamiento cuál sería? Grado del polinomio de arriba, 3, ¿verdad? Por el x al cubo, ¿no? Grado del polinomio de abajo, 2 por el x al cuadrado. Entonces, mi intuición me dice, como el grado de arriba es mayor estricto que el grado de abajo, ¿cuánto debería salir aquí esta función? Debería salir que el límite sí existe, ¿verdad? Y sin embargo, cuando yo calculo este límite, ¿qué ocurre? Que me quedaría el límite cuando x tiende a 0. Y fíjate, sería de f de x y la y la voy a cambiar por x cuadrado más x al cubo, ¿verdad? Que sería hacer el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Arriba tengo x al cubo más x cuadrado más x al cubo entre x cuadrado menos x cuadrado menos x al cubo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos queda aquí? Nos queda el límite cuando x tiende a 0. De arriba aparece 2x cubo más x cuadrado y todo eso lo dividimos entre este x cuadrado con este x cuadrado, se me simplifica y me queda menos x cubo. Pero ¿qué pasa con este límite? Este límite no existe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando este x cuadrado entre x cubo que aparece aquí. Eso es lo que me está dando el que no exista ese límite. Si no existe un límite direccional, entonces resulta que como aquí hemos obtenido que este límite no existe, entonces tampoco existe el correspondiente límite doble cuando x tiende al 0, 0 de f de x. Por eso decimos que ese truco o idea de comparar grados de polinomios es una idea. No siempre funciona al 100%. Hay que tener cuidado. Funciona bien cuando las cosas de abajo siempre son positivas. Pero si abajo hay cosas positivas y negativas, es posible que ya nos empiece a fallar. ¿De acuerdo? O sea que hay que tener cuidado.